Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia García, soy psicóloga familiar sistémica. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que es algo que yo he visto mucho en consulta, sobre cómo pasar página cuando no he tenido una relación formal con esa persona o que esta persona me ha hecho un ghosting, ¿no? Ghosting quiere decir que la persona ha desaparecido sin dar mayor explicación a esto, ¿no? Y que esto puede ser bastante chocante para la otra persona, porque para hacer un proceso de duelo se necesita una explicación, un cierre, y en cuanto a relaciones, se necesita como esa decepción, esa desilusión, ¿no? Para poder empezar a desidealizar la persona, desidealizar la relación y empezar un proceso de duelo, ¿no? Que el duelo pues tiene nueve etapas. Una de ellas es la negación, luego viene como el regateo, como que si yo hubiera hecho esto, la persona no se hubiera ido. Luego viene la cólera con esa persona, la cólera contigo, con la situación, etcétera. Luego viene la tristeza, la resignación, la aceptación, la comprensión intelectual, la comprensión emocional y luego la reinversión nuevamente en la vida. Pero para que esas 9 etapas se lleven a cabo, se necesita como un punto de partida, se necesita que la pérdida sea palpable, sea tangible. Y desafortunadamente, cuando hay este tipo de situaciones en que la otra persona desaparece, sin dar mayor explicación, esa pérdida tangible no está concreta, ¿sí? Y entonces es como que si yo no pudiera comenzar mi proceso de duelo. Entonces, yo tengo que procurarme esa pérdida tangible, ¿sí? Tengo que fabricarla yo mismo o yo misma, porque la realidad de las circunstancias no, no pudo llevarse a cabo, ¿ya? Entonces, voy a hablar de 4 pasos para, que en realidad son 5, para pasar página. Decirte que no hay fórmulas mágicas para pasar página. Decirte que cada quien, cada experiencia y cada persona, cada historia de vida es diferente. Aquí no hay fórmulas mágicas, ¿sí? Y que si tú vas a terapia, el trabajo es co-construido, es decir, entre tú y tu terapeuta. La solución no va a venir del terapeuta tampoco, ni de los videos de YouTube. Es decir, aquí yo te invito a tener responsabilidad sobre tu vida, ¿ya? Y abrazar el principio de incertidumbre, porque queremos saberlo todo y queremos saber ya cuándo vamos a pasar página, como esa impaciencia, ¿no? Y lo principal es ser gentil consigo mismo y con su proceso, ¿ya? Normalmente un duelo amoroso dura entre 2 años, ¿sí? 1 año, 8 meses, 2 años, no hay fórmulas mágicas, pero generalmente dura eso, ¿no? Y entonces tú, vas a decir: "Pero, ¿por qué diablos yo tengo que hacer un duelo amoroso si no tuvimos formalmente nada, si no teníamos un título?". Hayan tenido un título o no, hayan concretado una relación, incluso si de pronto no llegaron a tener nada, pero se habló de la posibilidad de tenerlo, de emociones y sentimientos, pues tendrás que pasar por un duelo amoroso, tendrás que pasar por un proceso de ajuste para poder pasar página, ¿ya? Bien, el primer paso que yo he denominado el paso cero es justamente el contacto cero. Y aquí yo quiero hablarte como de una fórmula que es no saber igual felicidad. Entre menos sepas de esa persona, más rápido, mejor te vas a sentir, ¿sí? Eh, el contacto cero es necesario para poder pasar página. No se puede pasar página estando en contacto con la persona. Y bueno, luego habrá personas y situaciones en las que
tú puedas volver a ser amiga de esa persona, volver a estar en contacto con esa persona sin sentir nada, sin sentir dolor, sin sentir tristeza, etcétera. Pero esas ocasiones o cuando sucede eso es porque has pasado un periodo de contacto cero. Y el contacto cero, así suene duro y así se haya dicho que es para que la persona vuelva y en efecto, eh, cuando haces contacto cero, muchas veces las personas regresan porque lo que pasa es que aquí ha habido como un desequilibrio en la relación, es decir, que tú quizás has estado dando más y la otra persona ha estado dando menos. Entonces tú al retirarte y al desaparecer, al no dar, al no contestar mensajes, al tener no contacto con esa persona, la persona pues se pregunta, ¿no? Se pregunta, y bueno, eso puede demorarse un tiempo, ¿no? Preguntarse por qué esta persona desapareció, porque ya no me habla, porque, etcétera. Y si tú le importas a esa persona o si esa persona ha involucrado sentimientos por ti, va a aparecer, ¿ya? Pero tienes que preguntarte si vale la pena tener una relación sentimental con una persona que no tiene responsabilidad afectiva. Porque aquí lo que ha sucedido es que la persona ha desaparecido porque no tiene responsabilidad afectiva. Y la responsabilidad afectiva es la capacidad de ponerte en el lugar del otro desde la empatía y más o menos vislumbrar los efectos en las emociones, en los sentimientos de la otra persona de tus acciones, ¿no? Entonces, en este caso, yo te preguntaría, ¿vale la pena que una persona así, que no tiene responsabilidad afectiva, vuelva? ¿Te haría feliz? ¿Ya? Quizás no, quizás vuelvan a lo mismo y peor, porque si esta persona se da cuenta que tú fácilmente vuelves a hablarle con una mínima inversión de su parte, con una migaja, pues lo más seguro es que vuelva a desaparecer. Entonces, desde ese punto de vista, el contacto cero es para ti, es para ti, es para ti. Lo digo 3 veces, aun cuando pueda generar el efecto de que esta otra persona vuelva, ¿no? Y es para ti porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Que una parte de tu inconsciente y que de tu cerebro, ¿no? La producción de dopamina, de endorfinas, ha, digamos, asociado la felicidad con esta persona. Como que si la única fuente de felicidad fuese esa persona y nadie más, ¿sí? Y aquí me gustaría que tú recuerdes cómo eras, ¿sí? Antes de conocer a la persona, ¿sí? Em, ¿Qué actividades hacías? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo conectabas con los otros? ¿Sí? Porque yo estoy segura que antes de conocer a esa persona, pues tú tenías actividades que también te llenaban de placer, que eran agradables para ti, que tu vida tenía un propósito y un sentido, ¿ya? Y ahora vamos digamos, ampliar esto del propósito y del sentido, ¿sí? Y otra cosa es que el contacto cero es también para que, lo que te decía, para que puedas tú autoexplorarte, es decir, explorar otras fuentes de alegría para ti y no solo esa persona, porque inconscientemente has asociado que esa persona es la que te va a dar la felicidad. Y aquí, digamos, es una señal de alerta porque esto quiere decir que yo he volcado mi felicidad en esa persona porque en el fondo tengo una insatisfacción conmigo misma, conmigo mismo. En alguna parte, en alguna área de mi vida, no me siento realizado. Y aquí hay un ejercicio que se llama la rueda de la vida, que es hacer como un círculo y hacer como si fuera un queso, como si fuera un pastel, y lo divides en varias partes y pones familia, vida social, profesión,
economía, salud mental y física, em, amor, relaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente estamos aquí hablando de amor y relaciones, pero quizás, por ejemplo, o sea, en esto de la rueda, quizás si tú no tienes mm, prácticas de salud física, de salud mental, si tú, por ejemplo, tienes tu profesión descuidada, tu proyecto de vida descuidado, ¿sí? Hablando de la rueda, ¿no? ¿A qué aspecto de ese quesito le dedicas más tiempo? ¿Sí? Y al que le dediques menos tiempo, ese aspecto, por ejemplo, la vida social, los amigos, ¿no? Generalmente cuando hemos volcado la atención a una persona, tendemos a descuidar otros aspectos de nuestra vida. Entonces, el contacto cero te sirve para volcarte a ese aspecto de tu vida y potenciarlo, tu parte profesional, tu economía, tus ingresos, etcétera, ¿ya? Y el contacto cero te permite tener paz, porque como te decía, el no saber igual tranquilidad. Ya aquí implica pues un parón de redes, es decir, un detox de redes sociales. Porque las redes sociales tienes que tener mucha fuerza de voluntad para no estar averiguando sobre la persona, de repente, así la tengas bloqueada o etcétera. Existe esto, los perfiles falsos, o bueno, o ves que algún amigo, alguna amiga de esta persona ha subido una foto con él o con ella, etcétera. Entonces, las redes sociales es como una trampa de doble filo y que si bien las redes sociales nos han permitido acercarnos a las personas que están lejos, por ejemplo, las personas que no viven en su país, etcétera, también nos ha alejado de las personas que están en nuestro presente, que están cerca de nosotros, ¿ya? Entonces, el estar enganchado a redes sociales es como querer a veces eternizar a personas que ya no pertenecen a nuestro presente, por mucho que nos duela, ¿sí? Y saber cosas de personas que no hemos pedido saber, ¿sí? Y que nos ponen en un estrés inconsciente porque ahí vienen las comparativas, que porque le dio like a esta persona y a mí no, etcétera, etcétera. Entonces, por tu paz mental es mejor no saber. Y el tiempo que le estás dedicando a las redes sociales, te lo dedicas a ti misma. Te prometo que dar ese paso es crucial para, para pasar página, ¿sí? Porque el no saber te obliga a buscar otras fuentes de satisfacción, ¿no? Como que tu energía afectiva, buscar otras fuentes, ¿no? Conocer más personas, etcétera. Involucrarte en proyectos para que tus fuentes de placer y de alegría no vengan de la inmediatez de las redes sociales, que son una trampa de doble filo, porque sabemos que las redes sociales lo que hacen es darnos recompensas inmediatas, ¿sí? Y mantenernos adictos ahí, ¿no? Entonces, por tu paz mental, hazte un detox de redes sociales durante el contacto cero. Trata de regular eso, de no publicar mucho, de no estar pendiente de las publicaciones de esta persona o de las personas que estén ahí en el círculo común, etcétera, para que tú te concentres en tu recuperación. Ahora, aquí me gustaría abordar el primer paso, que es entender las causas de para qué me pasó esto, ¿no? Y aunque sea doloroso y sea incómodo, esto te pasó para que te veas a ti mismo, ¿ya? Porque nos han enseñado que la felicidad siempre viene de afuera y viene de recompensas inmediatas de nuestros sentidos, ¿no? Es decir, tengo hambre, voy a comer, tengo ganas de ver una serie de Netflix, la pongo, etcétera, ¿no? Em, y la felicidad se parece más a la paz que a la satisfacción de los sentidos, ¿ya? Y para tener paz,
a veces se necesitan recompensas que no sean inmediatas, que se necesite tiempo y esfuerzo para llevarlas a cabo. Entonces, estar como en esta dinámica de recompensa inmediata, ¿no? Hace que nos desconectemos de nosotros mismos y de nuestro autoconocimiento, pensando que la felicidad va a venir de cosas de afuera, que si me compro esto, que si, no sé, me alcoholizo por la noche y voy a fiestas y me la paso de fiesta en fiesta, ¿no? Que esto es como una manera de escapismo. Y la mirada es hacia adentro, ¿sí? Y quizás esta situación te está dando la oportunidad, aunque sea doloroso, de mirar por fin hacia adentro, que sepas tú quién eres en realidad, ¿no? Porque vivimos en un mundo y una sociedad que nos desconecta de nosotros mismos, que nos vende felicidad, ¿sí? Con estímulos externos y nos distraen la atención de nosotros mismos. Y como dijo Carl Gustav Jung, el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Y entonces quizás esto esté pasando para que tú al fin mires al interior, a lo que has estado tratando de escapar quizás toda tu vida, ¿ya? Entonces, ¿para qué me pasó esto? Entender las causas, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo mire hacia adentro, para que yo vea mi infancia, mis heridas de la infancia. Yo ya te creo que ya te he hablado de esto en otros videos. Tengo un video que se llama cómo superar la ansiedad por esa persona. Te hablo sobre los tipos de apego. El tipo de apego es el vínculo, la calidad del vínculo afectivo que yo genero con los primeros cuidadores, con mis primeros cuidadores en la infancia, que generalmente son nuestros padres, ¿no? Nuestra madre y nuestro padre. Entonces, dependiendo de ese vínculo, yo voy a crear vínculos relacionales a través de mi historia personal, de mi vida adulta, joven, de mi adolescencia, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un apego seguro, ¿no? Que es cuando yo puedo confiar en que el amor de la persona, de mis padres, de mi madre o de mi padre, o de la persona que me cuidaba de pequeño, va a permanecer, que yo puedo confiar que yo estoy al cuidado de esa persona y que esa persona me va a proteger y que si se va, porque tiene que hacer algo, va a regresar. Y si bien la extrañé y eso me desestabilizó un poco, la persona volverá, ¿no? Eso desarrolla confianza en la vida. Cuando una persona tiene apego seguro, tiende a ser pronoica. Pronoica quiere decir que confía en la vida, ¿sí? Que aunque la esté pasando mal y esté pasando por un periodo difícil, dice, de esto hay una salida, de esta experiencia tengo algo que aprender, ¿ya? Y esto generalmente ocurre cuando el niño puede confiar en el cuidador, porque el cuidador está presente física y emocionalmente, ¿ya? Am, lo que no sucede con el apego evitativo, el cuidador ignora las necesidades emocionales del niño, ¿sí? Cuando el niño llora o grita, lo ignora. Pero cuando el niño está calmado, vuelve, y entonces el niño entiende que para ser querido tiene que callar y reprimir sus emociones, ¿no? Entonces esta persona en la edad adulta va a sentir las muestras de afecto como invasivas, no va a querer involucrarse emocionalmente, etcétera, etcétera. Porque siente que si se involucra sentimentalmente, va a perder, va a perder control y poder, ¿ya? Y el apego desorganizado, que es cuando la misma fuente de cuidados, ¿sí? Tu madre o tu padre que te cuidaban, te daban de comer de pequeño, también son fuente de violencia, ¿sí? Y cuando digo violencia, sí hablo del castigo físico, sí hablo de la correa y de la chancleta, también hablo de eso, porque como el castigo físico es normalizado y se cree que es paisaje, entonces también tengo que hablar de eso. Si a ti te castigaron de niño, de niña y te pegaron, entonces eso es violencia.
Entonces, ¿qué diablos tiene que ver esto, Sonia? ¿Qué diablos tiene que ver esto que estás diciendo del apego con que yo me haya pasado esto con esta persona? Normalmente una persona que hace ghosting, digo normalmente, ¿sí? Tiene un apego evitativo o un apego ambivalente. Ambivalente quiere decir que tiene un apego ansioso y evitativo. Ansioso es que la persona no puede, como decía antes, confiar en que la protección y el amparo de su cuidador, de su madre, va a estar lineal en el tiempo, sino que está completamente angustiado y ansioso porque siente que su madre o sus padres no la protegen o no lo protegen, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que cuando hay esta dinámica de que uno persigue, ¿sí? Persigue, no digo perseguir por decir una palabra, pero quiero decir, cuando una persona se involucra más y la otra se involucra menos, ¿sí? Lo que sucede es como que hay una persona que está más ansiosa y otra que huye, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, la persona que huye, que hace ghosting, por lo general es una persona de apego evitativo, ¿sí? Evita involucrarse sentimentalmente, evita las conversaciones incómodas, porque para darle final a una conexión, a una relación, se necesita una conversaciones incómodas, ¿sí? Se necesita hablar de los sentimientos, ¿ya? Entonces, el apego ansioso y el apego evitativo se atraen, ¿sí? Una persona con apego ansioso va a normalizar que la otra persona no le conteste y seguir insistiendo y seguirle hablando, ¿sí? Y para ella va a ser normal porque ha vivido en esa misma dinámica ansiosa, ¿ya? Y una persona con apego evitativo va, digamos, como a percibir esas interacciones con la persona ansiosa y se va a sentir invadido, inundado, perseguido, etcétera, y va a huir, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo entiendas porque tu tipo de apego viene de allí, de tu infancia, ¿ya? Y está muy relacionado también con tu herida infantil. Si normalmente el apego ansioso viene por una herida de abandono, ¿sí? Y el abandono no es que te dejen olvidado en la puerta de una iglesia. Abandono es un día que tus padres te dijeron que iban a llegar a tal hora y llegaron una hora después y tú estuviste llorando toda esa hora y sentiste abandono y ahí se quedó anclado el abandono. O sea, no hace falta gran cosa para sentirse abandonado, ¿ya? Entonces, se trata de ir a sanar esa herida de abandono, es lo que me faltó en ese momento, dármelo a mí, autocontenerme, ¿sí? Y construir un apego seguro. Y ahora me vas a preguntar, ¿cómo se hace eso? Para construir un apego seguro no hay fórmulas mágicas, pero lo que te digo es que tienes que autoconocerte, respetarte, admirarte para poder amarte. Porque si tú no te conoces, tú a una persona que no conoces no la puedes amar. Tú a una persona que no respetas no la puedes amar. Tú a una persona que no admiras no la puedes amar, ¿ya? Entonces, aquí se trata de autoconocimiento, de autoconocerte, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos autoconocernos? Pues ir a mirar nuestra infancia, qué sentía mi mamá y mi papá cuando estaban embarazados de mí. Mi mamá realmente me esperaba, qué emociones tenía ella, ¿sí? Porque ese contexto en el que prosperó mi vida inconscientemente, yo lo voy a reproducir cuando inicie algo, cuando inicie un proyecto, ¿sí? Y una relación es un proyecto. Entonces, si mi mamá estuvo angustiada porque mi papá estaba eh, digamos, de picaflor con otras mujeres, coqueteándole a otras mientras que ella estaba embarazada, pues ese resentir yo lo voy a tener cuando inicie una relación, ¿no? Entonces ahí viene mi ansiedad. Esa puede ser una explicación, ¿ya? Y hay muchas herramientas de autoconocimiento. La primera es que vayas a terapia psicológica.
Pero también está el eneatipo. El eneatipo es una herramienta excelente de autoconocimiento, incluso hay test en línea y hay muchos libros, canales que hablan del eneagrama. Y si quieres que yo hable del eneagrama, de cada eneatipo, de la herida de infancia de cada eneatipo, de cómo equilibrar cada eneatipo, me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. ¿Ya? Porque así tú ves tu sombra, ¿sí? Tus puntos débiles, eso que has estado intentando reprimir, como si tuvieses una pelota y la estuvieras intentando hundir en una piscina. Am, Vas a ver tus puntos débiles, entre comillas, o tus puntos a mejorar, ¿sí? Y vas a ver también tus puntos fuertes de tu personalidad. Y entonces al conocerte, te vas a empezar a respetar, te vas a empezar a admirar, ¿sí? Te vas a empezar a amar, ¿no? Entonces, lo primero es el autoconocimiento, ¿ya? Otra técnica es la terapia transgeneracional, ¿sí? Es decir, ir a ver cómo fue el inicio de mi vida, ¿sí? Las relaciones entre mis padres. Para esto te recomiendo yo una terapia sistémica, porque te va a ayudar a mirar si estás ocupando bien el lugar en tu familia, si por ahí no estás tú ocupando un lugar ejerciendo un rol que no te corresponde o estás entrampado o triangulado entre tus padres. Yo tengo ya videos hablando sobre eso. Todos los que hablan de relaciones sentimentales hablan de ese tema. Entonces, mira mis otros videos, ¿ya? Ah, si tienes desequilibrada la pareja de tus padres. También te recomiendo la terapia transgeneracional porque te va a ayudar a ver cómo lo vivido por tus ancestros influye en tu vida, en tu día de hoy, ¿ya? Porque lo que no pudo resolver una generación, lo intenta resolver la siguiente, se la encargan a la siguiente. Entonces, si en tu árbol genealógico las mujeres vivieron historias de desamor, de abandono, de tristeza, em, o si por el contrario fueron los hombres, ¿no? Los que vivieron este tipo de situaciones, pues tú puedes estar vibrando en esas lealtades familiares, ¿ya? Porque para que algo se evolucione y se sobrepase, se necesita reconocerlo, ir a verlo, ¿sí? Ir a verlo eh, para que para que suba, perdón, al inconsciente, al consciente, del inconsciente al consciente, es decir, para que se haga consciente, ¿no? Y cuando lo haces consciente, entonces lo puedes ver delante de ti, ¿ya? Am, y la terapia transgeneracional eh, te va a servir también para hacer una diferencia entre lo que no te pertenece, que viene de generaciones pasadas, y lo que te corresponde a ti, ¿no? O sea, es decir, tú puedes amar mucho a las personas de tu familia o incluso si no las conociste en generaciones anteriores, pero si tú no vas a reconocer la historia de tus ancestros, la historia se va a seguir repitiendo. Esto viene por supuesto, el bien sabido refrán de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si tú no conoces la historia de tu árbol familiar, pues quizás inconscientemente también la estés repitiendo. Entonces, esta es una oportunidad perfecta para que por fin hagas ese trabajo de autoconocimiento. Bueno, y aquí ya voy a abordar el segundo punto, que es expulsar el dolor y la cólera, ¿sí? Y con ello no me refiero a que vayas directamente a decirle a la persona cómo te sientes, porque quizás no puedes y no te lo, es decir, como estamos en un contacto cero, entonces es mejor que lo hagas tú por tu cuenta, ¿ya? Entonces para ello te propongo un ejercicio que es el ejercicio de la silla vacía, poner una silla frente a ti, cerrar los ojos y cuando los abras, imaginarte que en esa silla está esa persona. Y tú le vas a decir todo lo que sientes, todo lo que sientes, la rabia,
Si quieres insultar a la persona, insúltala, la cólera, etcétera. Si hay que llorar, llora, etcétera, ¿ya? Porque ahí estás expulsando el dolor, que te está causando la situación y estás por fin asumiendo la pérdida de esta persona, ¿ya? Si no quieres hacer este ejercicio, lo puedes escribir. Cuando escribimos algo, en vez de tenerlo aquí rumiando en la cabeza, pues se queda sobre papel y entonces el cerebro interpreta que ya está sobre el papel y que es un asunto menos, ¿ya? Entonces, exprésale por medio de una carta o por medio del ejercicio, este ejercicio de la silla vacía, cómo te sientes a esa persona. Aquí estamos expulsando el dolor, estamos elaborando las emociones, ¿sí? Estamos reconociendo las emociones que tenemos y las estamos sacando fuera, ¿sí? Esto te va a permitir digerir lo que te está sucediendo y te va a permitir, digamos, como poner en palabras, hacer como un ejercicio de catarsis. La catarsis es la cura por la palabra. Un ejercicio de catarsis em, para que lo que de pronto inconscientemente no hayas podido verbalizar, lo puedas poner en palabras y de ese modo lo veas, lo externalices, no se quede dentro, porque si se queda dentro vibrando en tu inconsciente se puede volver pues un problema psicosomático, alguna pequeña enfermedad, ¿sí? O esas emociones se van quedando vibrando en tu campo electromagnético y cuando tenemos emociones vibrando en nuestro campo electromagnético, pues atraen situaciones de la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, está muy bien poder expresar todo lo que has querido expresarle. Si tienes algo que agradecerle a la persona, agradécelo y exprésale lo que has aprendido, aun cuando ahorita no lo entiendas, lo que has aprendido de esta situación. Y aquí yo quiero decirte que está muy subvalorado el aprendizaje por contraste, ¿sí? Creemos que solo podemos aprender de las experiencias positivas y agradables en nuestra vida, y no es así. De las experiencias desagradables podemos aprender también mucho, ¿ya? Lo que te decía, ver esta situación como una oportunidad de autoconocimiento y que vuelques tu mirada hacia tu historia personal y que te des cuenta que muchas historias dolorosas que has vivido, digamos, en el plano sentimental, han traído otras experiencias, ¿no? O, por ejemplo, en la vida laboral, que te echaron de un trabajo que no te acababa de convencer, pero igual esa situación de que te despidieran te generó estrés, tristeza, frustración, etcétera, y que luego pudiste crear un emprendimiento, que luego fuiste te contrataron en otra empresa donde hiciste buena relación con tus compañeros de trabajo y pudiste evolucionar y crecer profesionalmente incluso más. Entonces, muchas veces nos quedamos viendo, aunque suene a frase de cajón, la puerta que se cerró y no la que se abre, ¿ya? Entonces, quizás eh, esta persona no está en tu vida porque cumplió su ciclo, aun cuando sea doloroso, cumplió su ciclo en tu vida y que quizás estés tú lista para recibir algo mejor, algo más grande. Y aquí em, te invito a pensar en lo que quieres de una relación de pareja y no tanto fijarte en una persona específica. Es decir, quizás esa persona, aunque te encante, aunque te tiene una química increíble, no sea la persona que te vaya a ofrecer eso que quieres en una relación de pareja, sabiendo que una relación de pareja sana implica que cada uno tenga sus espacios, que cada uno se desarrolle individualmente para poder enriquecer a la pareja. También para expulsar el dolor puedes hacer un acto simbólico, puedes pintar a esa persona en un pedazo de cartón, pegarle si le quieres pegar, insultarlo, etcétera.
o puedes ir a una sala de deporte y tomar un saco de boxeo y desahogarte, es decir, lo que te sirva para expulsar el dolor, ¿ya? Ah, y con expulsar el dolor, no me refiero, a digamos, como solamente la cólera, también la tristeza. Si tienes que llorar, llora porque justamente el duelo es atravesar el río, ¿no? Entonces, se trata también de llorar, porque estamos en una sociedad que subestima eso, ¿no? O sea, como que se cree que como que tienes que pasar la página rápido, ¿no? Porque si no eres como un debilucho ahí, como una persona que no tiene carácter. No, justamente tienes que llorar para poder expulsar el dolor, para poder gestionarlo, para poder digerirlo. Cuando tú te comes algo, tienes que digerirlo. Pues aquí igual, la tristeza, el dolor, tiene una función biológica, ¿sí? Que es alejarte el foco de dolor y una función de ajuste, como que abrir o digamos facilitar el paso hacia otro tipo de experiencias. Entonces tienes que pasar por la tristeza también. Bueno, ya acá voy hacia el tercer paso, que es autocontenerse. Autocontenerse quiere decir que yo mismo me contengo, que yo mismo soy responsable de mi vida, es decir, que no necesito de nadie para que me proteja, para que me ampare. Es decir, que yo mismo, yo misma, soy la fuente de protección, ¿sí? La fuente de amor y de protección para mí mismo, ¿no? Y eso pasa por, digamos, el desapego, ¿sí? El desapego. Es decir, y el desapego no es no involucrar sentimientos con las personas, sino que entender que estamos en un mundo cambiante, que las personas no nos van a acompañar toda la vida, que habrá personas que estarán en un cierto tramo de la vida, sí, eso te ha pasado con amistades, con relaciones, etcétera. Y, y entre más tú sigas mirando las personas que se fueron de tu vida, menos estás lista para recibir a las personas que están por venir, porque tú no puedes recibir lo nuevo con las manos llenas de pasado, ¿no? Entonces, para autocontenerte necesitas desapego. Y para tener desapego necesitas confianza en la vida, ¿sí? Justamente desarrollar apego seguro, tener confianza en la vida, confiar que lo que te está sucediendo no es para tu mal, ¿sí? No es que haya una conspiración contra ti, es para que tú te conozcas a ti mismo, ¿sí? Porque el que se conoce a sí mismo conoce el universo. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar con respecto a la soledad, porque puede que te estés sintiendo solo o sola, y el sentirse solo o sola también es ego, ¿sí? Porque el sentirse solo o sola es sentirse ego, es sentirse separado de la fuente, ¿sí? Sentirse separado del todo, ¿ya? Entonces, aun cuando tú, digamos, en este momento no tengas muchas amistades porque te concentraste en esta relación, en esta conexión, está sostenida por un todo. Y aquí yo quiero también hablar del amor propio, porque a veces se entiende que el amor propio es cuánto me quieren los demás, cuánto yo correspondo a los cánones de belleza, a la lista de supermercado que nos han impuesto la sociedad, si yo gano tanto, si tengo un rol antes de los 30 años, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo cumplo con los cánones de belleza, no, el amor propio no tiene nada que ver con eso, ¿sí? El amor propio no viene de la validación externa, viene de tu propia validación interna, aun cuando los demás no lo hagan, ¿ya? Te explico, si tú tienes un proyecto, si tú, por ejemplo, tienes un proyecto musical y que nadie cree en ti, pero para ti tiene sentido ese proyecto, ahí te estás defendiendo tú a ti mismo, ahí te estás autoafirmando y le estás dando esencia, estás dándole espacio a tu esencia. ¿Ya?
porque es que lo que pasa es que se ha confundido el amor propio con llenar las condiciones y las expectativas externas. Entonces, se confunde mis propios deseos con si yo cumplo o no cumplo con las expectativas sociales, ¿ya? Entonces, me puedes decir, pero Sonia, ¿yo cómo me puedo querer si estoy pasada de peso? Si yo, si Pepito ahora está saliendo con una chica mucho más linda que yo. Sí, aquí se trata de que tú te sientas parte de la divinidad. El amor propio pasa por eso, aun cuando te suene a chino, pasa por que tú te sientas parte de algo más grande, como si tú fueses una gota de océano y la gota de océano sabe que es parte de un océano cósmico y por eso no se entristece, ¿ya? Entonces tú también, es decir, tú eres una parte de Dios experimentándose en esta experiencia humana, ¿sí? En tu cuerpo. Entonces tú no eres ni tu cuerpo, no eres ni tu posición social, aun cuando este mundo está Matrix, ¿te has visto la película Matrix? Te haga creer que sí, que tu valor y el amor que puedas obtener de los demás viene de allí. No, viene de cómo tú te sientas parte de ese amor universal. Y aquí yo quiero desmitificar el amor romántico, porque nos han enseñado que el amor, la única fuente de amor es el amor romántico, que si tú no encuentras pareja o que si no, entonces nunca vas a tener amor, ¿sí? Y el amor está por todos lados. Tú puedes dar amor haciendo un voluntariado, ¿m? Ayudando a los animalitos de la calle. Eso es amor, eso es amor. Y ahí te estás convirtiendo tú en amor, ¿ya? La felicidad es igual a amor expresado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estás expresando tu amor? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo para que la humanidad evolucione en conciencia? Ya no tanto en economía, en tecnología, no, en conciencia, ¿sí? ¿Qué estás aportando tú para para que la humanidad evolucione en conciencia? ¿Ya? Entonces, desde allí te puedes empezar a amar a ti mismo, porque imagínate que tienes en tus brazos un conejito, un perrito, un gatito, una mascota. Tú no le estás pidiendo a ese conejito, a tu mascota, que sea como los cánones de belleza dicen que tiene que ser ese perro, con los ingresos que tiene que tener esa mascota. No, tú no le estás midiendo así. Tú lo amas simplemente por existir. Bueno, lo mismo tienes que empezar a hacer contigo, ¿ya? Porque si tú no te amas a ti mismo, nadie lo va a poder hacer, ¿ya? Si tú no te sientes parte de la divinidad, ¿sí? De un todo, de algo más grande, porque tú has nacido y estás aquí en este mundo con un propósito. Tu mamá no te tuvo, ¿sí? Tu mamá no te tuvo para que tú estés sufriendo y estar pendiente de una persona. No, tu mamá te tuvo para que aquí generes un propósito, ¿sí? Para que ayudes a evolucionar a la humanidad con lo que hagas desde tu profesión, ¿sí? Em, entonces, ¿cómo yo encuentro propósito y cómo le encuentro sentido a la vida? Porque es que, como te he explicado en otros videos, la vida no se rige por la búsqueda de placer, sino por la búsqueda de sentido. ¿Qué sentido tiene esto que me ha pasado? ¿Ya? Y acá te voy a hablar de un ejercicio para que empieces a encontrarle sentido a tus vivencias. Para descubrir sentido necesitas autoconocerte y para eso hay muchas herramientas. Ahora te hablaba del eneatipo, pero también está la numerología. Yo incluso hago numerología base 11, base 22, que te va a permitir autoconocerte. Si estás interesada, me puedes dejar un comentario en YouTube, me puedes contactar. Em, la numerología es una técnica ancestral basado en la geometría sagrada que está presente en todos lados y que es una ciencia que, que desafortunadamente junto a la astrología, que son herramientas de conocimiento y la psicología profundo, han quedado
por el discurso académico positivista aristotélico han quedado dejadas de un lado, ¿sí? Porque son justamente herramientas de conocimiento y si las personas se autoconocen y ven su esencia, pues van a estar menos prestas a consumir, ¿no? Entonces, em, ya caer en la trampa de que toda la felicidad viene de afuera, ¿no? Entonces, digamos, pongas en tela de juicio esta creencia que ni la numerología ni la astrología son herramientas válidas, porque son herramientas válidas enormes de autoconocimiento. Ahora, una herramienta, por ejemplo, en terapia narrativa es escribir el guión de tu vida, el guión de tu vida, es decir, escribir cómo ha sido tu vida hasta el momento, qué experiencias han sido significativas, bonitas o experiencias dolorosas que has podido superar y cómo puedes poner ese conocimiento, esas estrategias de haber superado esas estrategias, esas experiencias de sufrimiento y dolorosas a favor de la humanidad, para el bien tuyo y para el bien mayor. Entonces, si necesitas tú construir, hacer un video, por ejemplo, o escribir un libro, eso ya está aportando sentido, ¿ya? O no sé, mm, digamos que tú, por ejemplo, de niño viviste bullying o acoso escolar. Entonces, ¿cómo hiciste tú para superar ese acoso? Porque tu experiencia le puede servir a otras personas, ¿ya? O sea, ¿cómo puedes colaborar con el todo? ¿Ya? Y aquí estás abrazando el amor universal y saliendo el amor romántico. Mm, si tú fueses famoso por algo, ¿por qué serías famoso? ¿Mm? Si tu vida, que esas son preguntas que te invito a hacerte. Si tu vida fuese a terminar eh, en cierto tiempo, en ciertos años, ¿qué te gustaría, por ejemplo, en 10 años, qué te gustaría haber hecho en estos 10 años? Que creemos que vamos a vivir para siempre, ¿no? Tenemos esta ilusión de que vamos a vivir eternamente y que tenemos todo el tiempo para malgastar, ¿ya? Incluso malgastarlo pensando en esa persona. Entonces, ¿qué me gustaría haber hecho en 10 años? ¿Sí? Am, si yo fuese una persona famosa porque o célebre o reconocida o que me den un premio, ¿por qué me gustaría que me den ese premio? Y te digo que te preguntes esto porque para que te pasen cosas buenas, y digo que te pasen porque en realidad es que tú provoques y estés dispuesto y abierto para que te pasen cosas buenas, tienes que preguntarte qué quieres que te pase. Porque cuando tú te preguntas qué quieres que te pase, tu cerebro, tu inconsciente, etcétera, todo se pone a trabajar para que eso pase, ¿ya? Entonces, porque tenemos un sistema nervioso reticular, que, por ejemplo, esto lo has visto, ¿no? Y de esto hablan muchos psicólogos científicos, que si, por ejemplo, tú estás buscando tener un hijo y eso es lo que tú quieres, vas a ver muchas mujeres embarazadas. Si tú quieres un auto rojo, pues vas a empezar a ver muchos autos rojos, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, es, ¿qué quiero que me pase? ¿Sí? ¿Qué me gustaría? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis proyectos que quizás por estar pensando en esta persona los he dejado de lado, ¿no? Entonces, ponerme objetivos, objetivos de cómo alcanzar, objetivos medibles, alcanzables en el tiempo, etcétera, para lograr ese objetivo, ¿sí? Y si esto implica cambios de rutinas, ver qué rutinas puedo empezar a adoptar, ¿no? Quizás hacer más ejercicio, dejar las redes sociales a un lado, gestionar mejor el tiempo, etcétera. ¿Ya? Porque muchas veces, o sea, la diferencia entre las personas que hacen una diferencia en la humanidad y las personas que pasan sin pena ni gloria o que no, digamos, no alcanzan sus sueños es porque las personas que, digamos, no alcanzan sus sueños o no les pasan cosas buenas, por decirlo así, es porque están más preocupadas por salir del problema que por estar buscando soluciones y la consecución de objetivos, ¿no? Entonces, em, aun cuando todo en tu vida esté marchando bien, te invito a ponerte objetivos, ¿sí? Objetivos vitales que tú puedas realizar
alguien a tu lado o no. ¿Ya? Bien. Y eso que quiero, ¿en qué momentos ya ha ocurrido? Eso que yo estoy, esos sueños, esos objetivos, ¿en qué momentos ya ha ocurrido? Porque es que los seres humanos tendemos a generalizar lo negativo y no a ver lo positivo. Cuando nos pasan cosas buenas, no nos preguntamos qué hicimos para que eso bueno pase, ¿no? Entonces, aquí es preguntarte, de ese sueño, ese proyecto que yo quiero que se haga realidad, ¿qué indicios en mi vida, en mi historia personal me han mostrado que he estado un poquito cerca o que, digamos, algo de ese milagro, de ese sueño que yo tengo, esté presente en mi historia personal? ¿Ya? Además, que qué historias de mi vida me hacen sentir orgullosa de mí misma, ¿no? Buscar logros, buscar sueños cumplidos, proyectos, etcétera, ¿no? Y que aquí también te sugiero hacer una lista de agradecimiento, una lista diaria de 3 cosas que agradezcas, ¿sí? Porque cuando estamos en un duelo amoroso, no vemos algunos aspectos cotidianos de la vida que somos afortunados de tener. Si tengo un techo, si tengo un trabajo, si tengo una familia que me quiere, si tengo amistades, etcétera, si estoy en un proyecto, etcétera. Es decir, no sé, algo tan simple como haberse ido a tomar algo con alguna amiga, con algún amigo, o recibir la llamada de alguien que querías mucho, etcétera, ¿sí? Entonces, eso te va a poner a ti en una dinámica de agradecimiento. ¿Ya? Y te va a empezar a hacer ver que tu vida tiene sentido, que hay aspectos de tu vida que sí están funcionando, aun cuando esa persona no esté. Bien, bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. Voy a intentar hacer videos 2 veces al mes, ¿m? Pero si no, sabes que tienes un video al mes, aunque sea largo, pero sabes que que mis videos, aunque sean largos, tienen bastante valor justamente por eso, porque intento explicar bastantes cosas en un solo video porque sé que no subo bastante contenido frecuentemente. Vale, te mando un abrazo, y recuerda que en el interior eres luz y nada más que luz, más allá de las sombras. Bien, y que para ver esa luz necesitas ver tu sombra, y autoconocerte. Te mando un abrazo. Adiós.